Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Arias y en el vídeo de hoy voy a hablaros sobre una herramienta de Lightroom que nos va a permitir corregir la perspectiva de los edificios cuando fotografiamos en ciudad. Estoy cansado de ver fotografías urbanas donde los edificios aparecen con un punto de fuga o totalmente caídos. Eso se produce cuando yo cojo la cámara y la inclino. En el momento en el que yo voy a hacer una fotografía a un edificio que está un poco más elevado y levanto la cámara, los edificios aparecen inclinados. Si tú coges la cámara y la pones totalmente recta, los edificios aparecerán totalmente rectos. Pero si la inclinas hacia arriba o hacia abajo, que es lo que solemos hacer, pues entonces es cuando aparecen esos puntos de fuga. Eso hay que corregirlo después en el postprocesado. Hay objetivos que se llaman tilt and shield que lo puedes corregir in situ, pero son excesivamente caros y como vamos a ver a continuación, corregirlo en la mayoría de las ocasiones es muy sencillo. La herramienta se llama transformar. Voy a poner una serie de ejemplos, veremos cómo en algunos casos es mucho más fácil de corregir que en otros, pero que se puede hacer. ¿Vale? Vamos a ello. Como os estaba diciendo, vamos a ver algunos ejemplos de cómo utilizar la herramienta transformar. La herramienta transformar tiene una serie de opciones de manera automática que te intenta corregir, pues, por ejemplo, el nivel, la vertical, una corrección total, automática. Bueno, yo no utilizo nunca estas opciones, yo utilizo manualmente las opciones de corregir la vertical, la horizontal, rotar, etcétera, etcétera, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que venimos aquí, hacemos una fotografía, en este caso inclinamos un poco la cámara para sacar parte del cielo y no sacar tanto suelo y los edificios pues se tumban. ¿Vale? Esto suele pasar cuando utilizamos un gran angular, en este caso un 16 milímetros. En este caso vemos en esta fotografía que tenemos dos edificios, uno a cada lado, y que la distorsión es exactamente la misma en los dos lados, con lo cual es muy fácil de corregir. Para corregir la vertical de estos edificios, imagino que os habéis dado cuenta de que estos edificios rectos no están. Esto tendría que estar totalmente recto, haciendo una línea así imaginaria, ¿no? Bien, pues esto es muy fácil. Aquí tenemos un control que te pone vertical. Bien, pues esto lo que hace es corregir la vertical. Si le vamos dando hacia un lado o hacia el otro, lo que hace es empezar a corregir. ¿Veis? Entonces ahora sí que tenemos estos edificios totalmente rectos. Pero ¿qué ha pasado? Se ha comido parte de la foto. Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando hacemos este tipo de fotografías es el procesado posterior. Nosotros vamos a corregir la perspectiva y nos vamos a comer parte de la foto. De esta manera tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de encuadrar. Si encuadramos muy justo los elementos al borde, luego al corregirla se cortarán. Más vale que te sobre espacio por arriba si luego vas a corregir la perspectiva, o en este caso por abajo. Como en este caso me da igual que se corte por abajo, pues lo único que haríamos es reencuadrarla, es recortarla. Para ello, para este tipo de situaciones, lo más fácil es darle a restringir recorte y automáticamente se recorta ese espacio vacío. Y ya tendríamos la foto corregida. ¿Veis? Si le quitamos lo que hemos hecho o si lo ponemos. En este caso muy fácil, cuando tenemos a los dos lados edificios exactamente iguales, con la misma distorsión. En esta fotografía el caso es exactamente igual que la de antes. Tenemos dos edificios, uno a cada lado, misma deformación, nos venimos aquí y veis que al darle aparece una cuadrícula que nos va a servir de referencia. Entonces yo cojo y me fijo, por ejemplo, en esta zona en la que hay un edificio blanco y otro de ladrillo, pues yo cojo y veo que tengo una guía que está justo ahí, entonces la cojo como referencia hasta que veo que está recta. Y si me fijo en la parte izquierda del edificio, también veo que los edificios están rectos, con lo cual ya digo, estos ejemplos son muy fáciles, porque en el momento en que corriges la perspectiva, se corrige a ambos lados. Lo mismo pasa por abajo, se recorta y ya lo tenemos. ¿Vale? Hay a veces que al recortar podemos querer ganar, digamos, espacio por abajo. Veis que aquí las esquinas están por este punto que ha decidido recortar el programa, entonces yo puedo ahora hacerlo un poco más pequeño y bajar más el encuadre para coger más parte inferior.
Así que esta ya la tendríamos. ¿Qué pasa en esta foto? Pues que hay situaciones en las que estamos tan pegados a los edificios que es imposible corregir la perspectiva. Aquí, por mucho que corrijamos la perspectiva, no tiene sentido. ¿Vale? No tiene sentido. Además, otra de las cosas que tenemos que darnos cuenta es que si estamos muy encima de los elementos, lo que va a pasar es que la parte superior se ensancha, se estira, y en la parte de abajo se comprime. Bueno, pues veremos que hay situaciones en las que, pues no sé, imaginaos que quiero hacer esta columna pero estoy justo debajo. Pues al corregir la perspectiva, la parte de arriba se va a hacer, digamos, más ancha que la parte inferior. Entonces eso ya no es real. ¿Qué hacemos en esta foto? Nada, porque yo esto ya lo sabía. Entonces en el momento de hacer esta fotografía yo sabía que los edificios, obviamente lo veía a través del visor que los edificios estaban así de inclinados, pero es que me aportan mucho valor a la fotografía. Son edificios que están echados hacia adelante y apoyan la composición, es decir, yo quiero que te centres en esta parte de aquí. Es una foto muy simétrica porque por los dos lados tengo la misma forma, tengo las farolas y justo en el centro tengo esta columna. Y además, al utilizar una larga exposición, las nubes, como se mueven en esa dirección, me llevan justo aquí. Entonces este sería un ejemplo en el que yo no corrijo la perspectiva. Tenemos esta fotografía que a priori está bien, pero la columna está un poco, la torre está un poco inclinada. Entonces yo puedo corregir, y aquí es lo que os decía antes. Fijaos lo que ha pasado con el campanario. Aquí la proporción es correcta, pero aquí estamos estirando y como está muy cerca del borde, pues se ensancha. También es verdad que si yo te enseño esta fotografía de inicio, hombre, si la corrijo un poco con el aspecto, pues a lo mejor no canta tanto, pero muchas veces el efecto se ve cuando se lo quitas. Entonces, para corregir esto podemos utilizar el aspecto. El aspecto lo que hace es estirar o ensanchar la fotografía, precisamente para que cuando se haga muy ancha por arriba, pues tú puedas devolverle el aspecto más real que tenía. De esta manera ya no chirría tanto la parte de arriba del campanario. Si lo quitamos, vemos cómo hemos corregido. Si vemos que nos hemos pasado, pues le quitamos. Es interesante hacer un antes y un después para ver si nos hemos pasado. Aquí yo veo que ahora la torre está igual de ancha, desde arriba hasta abajo. Y ya considero, pues, si tengo que hacer alguna modificación o no, ¿vale? Porque esto lo veáis así no quiere decir que el campanario sea así. Tened en cuenta que los objetivos deforman. Entonces, al yo inclinar la cámara, ya estoy deformando ese objeto, con lo cual mi fotografía ya directamente no me está mostrando cómo es realmente el objeto. Eso tenerlo en cuenta también. Vale, entonces de esta manera pues podemos corregir. Vamos haciendo pequeños cambios hasta que lo tengamos. Pero luego hay situaciones en las que no tenemos la misma deformación a un lado que al otro. Por ejemplo, si os fijáis, aquí la línea de este edificio y la línea de este edificio no coinciden. Entonces, aunque yo podría más o menos corregir la perspectiva, pero si yo esta la pongo recta, esta sigue inclinada. Y si yo corrijo esta, entonces esta ya se ha pasado. ¿Qué hacemos aquí? Pues utilizamos las guías. Las guías es una herramienta muy útil para este tipo de situaciones. Es muy fácil, yo le doy y lo único que tengo que hacer es definir dos líneas verticales para que el programa tome como referencia esas dos líneas y lo ponga todo recto, vertical. Entonces, tengo que definir dos puntos, dos líneas rectas. La primera sería definir esta línea vertical, que realmente da igual dónde acabes, con que tú la definas recta y digas esta línea debería ser vertical, pues tú la marcas. Y como es la primera, no pasa nada. Ahora, yo defino la segunda vertical, también cojo la esquina del edificio, defino la línea vertical y ahora en cuanto suelte, me las pone las dos rectas, ¿veis? De esta manera, ahora sí que los edificios están rectos. Habría que ver si hay que hacer algún ajuste.
¿vale? Si veis que esto está recto, pero en general los edificios están inclinados, de hecho ahora parece como que están un poco inclinados hacia la derecha, pues entonces lo que haría sería esta guía corregirla. ¿Veis? Entonces, cogiendo cualquiera de los dos puntos de esta línea, veis que aparece la mano, pincho y lo muevo. Entonces, al mover este punto, se va corrigiendo la perspectiva y entonces ya no está tan caída hacia la derecha la parte superior. De esta manera veis como poco a poco estoy haciendo que todas estas fachadas estén realmente rectas, pero estas se quedan como estaban, están ancladas. Pinchamos aquí y desactivamos las guías. En este caso, al corregir la perspectiva no nos ha recortado parte del lienzo, pero habría que tener en cuenta que lo normal es que lo haga, ¿vale? Lo normal es que cuando apliques las guías te recorte parte de la foto y luego tú le puedes dar a superposición de recorte y ver cuánto quieres reencuadrar y cómo lo quieres reencuadrar. De esta manera, esta fotografía ya tendríamos los edificios rectos. Si le damos aquí y desactivamos, ¿veis? Nada que ver. Entonces, esto es el típico caso en el que yo veo estas fotografías y digo, pero ¿no veis que está inclinado? Pues esto es lo que tenéis que arreglar. Si yo hubiera dejado muy poco espacio por aquí arriba, al corregir, ¿veis? Se come parte, pero en este caso, como tengo espacio de sobra, pues no hay ningún problema. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí aparentemente tampoco pasa nada, pero es que sí que están deformadas las torres de la Catedral de Notre Dame. Esto al final es práctica, entonces si tú coges y defines una línea vertical aquí y otra línea vertical aquí, ahora se acaba de poner recto. Vamos a quitarlo. ¿Veis? Aquí tiene un pequeño punto de fuga, se hace un poco más estrecho por la parte superior y esto está un poco caído, está un poco inclinado. Sin embargo, al corregir yo con las guías, lo pongo recto. Le doy a restringir recorte y ya tengo la foto. Le quito. ¿Veis? Aquí lo que hace es comerse parte del puente, pero no me importa. Ya digo, podéis darle y hacer pequeños ajustes. Tened en cuenta que mover cualquiera de estos puntos, aunque sea unos pequeños píxeles, cambia el resultado. A veces es muy radical el cambio y otras veces es muy sutil, pero tened en cuenta que si lo movéis demasiado, me va a cambiar toda la perspectiva de la fotografía. En esta foto, pues vemos que está un poco como inclinado hacia un lado y yo quiero que la puerta esté sobre todo recta. Entonces, en este caso, en vez de corregir la vertical, que realmente la vertical está bastante bien, sería corregir la horizontal. La horizontal, ¿veis? Como lo que hago es inclinar la puerta, el marco de la puerta. De esta manera lo que voy a hacer es poner la puerta, digamos que mirándome a mí, como si estuviera de frente. Entonces le doy a la horizontal hacia la derecha, la inclino y la pongo hacia mí. Vemos que la torre está un poco inclinada hacia la izquierda, entonces con rotar puedo enderezar la fotografía y además si yo le voy dando con la rueda de ratón me va cambiando de 0,1 en 0,1. Son cambios muy sutiles y además me aparece la cuadrícula. Vale, entonces yo puedo ir inclinándola hasta ponerla recta. Y aquí realmente la vertical no habría nada que hacer porque yo tengo que coger estos pilares de aquí y tomarlos como referencia y ver si están rectos, y realmente están rectos, están aparentemente rectos. Vale. Ahora me sobra parte del lienzo por la izquierda, le doy a restringir recorte y ya tendría corregida la perspectiva. Desactivo, ¿veis? Cómo estaba un poco ladeada y además inclinada la torre. Ahora está mirándome a mí y la torre recta.
Y ya para acabar, simplemente enseñaros esta fotografía desde el Top of the Rock en Nueva York, que obviamente con el gran angular, como queremos sacar todo el paisaje, si tú haces la foto recta te sale muchísimo cielo y te cortan los edificios. Entonces lo que haces es inclinar la cámara hacia abajo y veis que todos los edificios están totalmente inclinados. Entonces, si no los veis es porque vuestro cerebro asume que los edificios son rectos, pero obviamente si yo tengo que decir si esta línea está recta, pues obviamente comparándola con lo que es el borde de la foto, pues no está recto. Aquí tenemos que utilizar las guías, por mucho que le demos a la vertical no vamos a corregir todos los edificios ni de broma, así que lo que hago es venirme aquí, cojo este edificio, normalmente son los edificios que están más pegados a los bordes. Cojo este y cojo este, entonces me cojo líneas que evidentemente deberían de ser rectas y me las enderezo. Ahora lo que me ha hecho es perder parte del lienzo de aquí y yo podría, como en el resto de fotos, restringir recorte, pero es que me come muchos edificios y no quiero. Bueno, pues este sería un caso en el que yo lo dejo así y esto lo abriría en Photoshop y lo rellenaría. Y aquí tenéis el resultado, ¿vale? Entonces, esto realmente es muy sencillo de rellenar para Photoshop, ¿vale? Porque es simplemente parte del cielo. Así que tendríamos la foto sin perder tantos edificios. Pues esto es todo. Espero que os hayan parecido interesantes estos consejos y que los tengáis en cuenta de cara a la próxima vez que vayáis a hacer fotografías de arquitectura. Tened en cuenta que tenéis que encuadrar más abierto para que a la hora de corregir esos puntos de fuga no se os quede demasiado justo a los bordes. Si queréis me podéis dejar algún comentario sobre lo que os ha parecido o me podéis decir cómo lo estabais haciendo hasta ahora o incluso si no os habéis dado cuenta de estos detalles. Y nada, darle un like, suscribiros y bueno, pues todas estas cosas. La campanita, acordaros que si no la pulsáis, pues no os avisará de cuando saque un nuevo vídeo. Así que nada más, nos vemos en el próximo vídeo.